Muy bien, hoy hablamos de bullying, un tema que hemos estado tratando a través de nuestras redes sociales. El otro día hicimos una encuesta acerca de esto, enseguida les voy a contar un poco cómo fueron los resultados de esta encuesta, que realmente sorprenden. De todas maneras, bueno, vamos a hablar justamente con una especialista de todos estos temas. Se trata de la licenciada en psicología Suyay Ali, quien ha estado dictando algunas charlas también en colegios y en distintos lugares donde hay niños y jóvenes, justamente los puntos donde hay que concientizar acerca de lo que es el bullying. Antes que nada le voy a dar la bienvenida a Suyay, un placer. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Fede, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, un gusto el nuestro, licenciada en psicología, hace poquito que estás acá, me decías. Exacto, sí, me recibí en el 2019 y ahora me encuentro trabajando en distintos ámbitos, no solamente en consultorio, sino también, como vos dijiste, dando charlas y bueno, en Bien. varios lugares. Está bien, enseguida nos vas a contar un poquito más acerca de todo esto. Suyay decía que este es un tema, ¿no?, relevante, que se ha puesto muy en boga. Creo que ha existido siempre. Por allí hace algunos años, hace pocos años, que se ha puesto el foco en él, en lo que es el bullying, potenciado también por las redes sociales, me Exactamente. imagino, ¿no? Hicimos una encuesta hace algunos días a través de nuestro Instagram, y de 400 alvearenses que votaron en esta encuesta, el 79% dice haber sufrido alguna vez bullying. Exacto, ¿No? sí, Son elevada la números cifra. altos. Sí, sí. Y según las estadísticas de UNICEF, 3 de cada 10 chicos han sufrido o sufren acoso escolar. La verdad es que esta cifra alarma un montón y yo creo que por eso es tan importante hacer foco, como vos dijiste, en la prevención y hablar de estos temas. Decía que esto es algo que ha existido siempre. Nosotros por allí, que ya somos más grandes, cuando íbamos a la escuela, cuando éramos chicos, siempre se molestaba algún compañero o Exacto. nos molestaban, pero Estaba más naturalizado. exactamente, era como que no se hablaba del tema. Sí, sí. Esto del bullying yo creo que en la actualidad se ha visto acrecentado, como vos dijiste, también por el uso de las redes sociales. Si nos ponemos a pensar, siempre ha existido esta problemática, pero hoy, con la pandemia y al tener el acceso tan fácil a las nuevas tecnologías, su mal uso muchas veces provoca que algunos pocos lo utilicen mal y puedan agredir por estos medios a niños, niñas y adolescentes. Así que sí, coincido totalmente de que esto se ha habido agravado sobre todo por la pandemia, creo yo. Claro, la pandemia trajo mucho a esto, Sí, ¿no? sí, sí, el uso de dispositivos y los niños hiperconectados. ¿De qué temas se habla justamente en estas charlas que me mencionabas? Mira, lo que hemos estado dictando con el municipio, yo trabajo en la Dirección de Educación, hemos estado dictando en las escuelas conversatorios acerca de, bueno, justamente de lo que vengo a hablar hoy, de acoso escolar, pero yo también en lo particular he hablado de grooming, sí, que también es otra problemática que está muy en boga en la actualidad, y también tenemos pensado para el año que viene continuar con estos conversatorios y ampliarlo a otras temáticas como por ejemplo resolución de conflictos, proyecto de vida, educación en valores, que también están relacionados en algún punto estos temas con la problemática del acoso escolar, para poder prevenirlo, ¿no? Los chicos que te plantean por allí en estos conversatorios, se integran, ¿no? Hablan de estos temas. Sí, sí, la verdad es que con los chicos se genera una conexión hermosa. A mí, bueno, en lo personal y en lo particular me gusta mucho trabajar con niños y adolescentes y me pasa siempre, desconozco el motivo si es porque conecto con los chicos o qué, que después de estas charlas siempre se acercan a contarme cosas que les han sucedido, ejemplos o conocidos que les ha pasado algo similar. Así que yo creo que es importantísimo este trabajo de hablar, porque tal vez sea el único espacio donde ellos lo hayan escuchado por primera vez o un espacio que tal vez sea de contención. Pasa también con los chicos que no se animan a hablar de estos temas por ahí en la casa, con las familias, y encuentran un adulto y encuentran esa confianza o esa contención justamente sintiéndose identificados con eso que le pasa, y yo creo que por eso se genera también esta dinámica y esto tan importante de hablarlo en los colegios. Bueno, como padres hay que estar muy atentos también, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo creo que como papás tenemos que estar atentos porque somos parte también del problema. Muchas veces cuando se habla de acoso escolar se tiende a pensar siempre en la víctima o en la persona que ejerce la violencia. Y nos olvidamos, como te decía, que esto es una problemática multicausal, o sea, es una problemática social en donde no solamente esos chicos están implicados, sino también los compañeros, toda la institución educativa, directivos, todo el personal que trabaja allí y sobre todo las familias. Y cómo
pueden hacer los papás para darse cuenta de que mi hijo está pasando por esto? Y yo les digo de que es muy importante prestar atención a los cambios en el comportamiento, ¿sí? Suele pasar, por ejemplo, que, no sé, los chicos tal vez el fin de semana están radiantes, alegres, bien, y es como que llega el lunes y los ves apagados, irritables. Algunos tienen hasta fobia de ir a la escuela, no quieren ir. O también los papás pueden observar alguna sintomatología psicosomática, esto de problemas de sueño, baja autoestima, dolores de cabeza, vómitos. Hay muchos indicadores para prestar atención y estar alerta y poder detectar esto. Bueno, estar muy atentos. Y mencionaste algo que está bueno también remarcarlo, no solamente las víctimas, sino aquellos que ejercen la violencia. Por allí somos padres de chicos que ejercen violencia, que ejercen acoso. También tenemos que estar atentos a esto, ¿no? Exactamente, sí, como papás estar muy atentos porque puede suceder, el otro día leí un artículo que decía que la persona que ejerce el acoso a este niño, puede suceder que tal vez, no sé, en su casa sea una excelente persona, actúe, no sé, bien, se lleve bien con sus amiguitos, con sus primos del vecindario, pero llega a la escuela y ejerce bullying o acoso como una forma de integrarse en el grupo, de ser parte de, ¿sí? Y también hay muchos chicos que no tienen ni la menor idea de cómo hacer amigos. Así que como papás también uno tiene que estar alerta, porque suele suceder que siempre pensamos que es el de la vereda de enfrente y que a mi hijo no le puede pasar. Y por eso la importancia de dialogar con los chicos, de generar espacios de confianza para que los chicos nos puedan contar estas cosas, ¿sí? Porque los chicos suelen hablar, pero cuando ven que la reacción del adulto es negativa, ahí es cuando se callan. Claro. Por eso tan importante de generar estos espacios de escucha, de permitir que el chico me cuente si es el que está ejerciendo la violencia o al revés, ¿sí? Y que se sientan en confianza y sobre todo la importancia de que entiendan de que ellos no son responsables, de que no es su culpa, ¿sí? Referido a la víctima sobre todo. Bien, bueno, las instituciones, por lo que estamos hablando, también tienen que estar atentos los que conforman el ámbito, en este caso escolar, ¿no? Sí, exactamente. Me hiciste acordar justo ahora que estamos hablando, cuando doy las charlas, yo suelo pasar, y se lo recomiendo también a todos los papás, que vean la película Wonder, ¿sí? Es una película que trata sobre el acoso escolar y justamente en las charlas hablamos de quiénes son los actores, porque se ve claramente en la película que los actores de esta situación problemática son, como decíamos, como para repasarlo, quien ejerce la violencia, ¿sí? El acosador, que muchas veces suele ser el que idea la agresión, pero no el que la ejecuta. Por ahí tiene sus seguidores, que también son otros de los protagonistas, que sería el grupo que le festeja las cosas, que lo apoya, y que sin la existencia de estos seguidores, el acosador, por así decirlo, perdería todo poder, porque se necesita de gente que te idolatre para ser el más popular o para que se rían de tus chistes. Así que también son protagonistas ellos. Después también tenemos, como decíamos, el personal de la escuela. Son los encargados de prestar atención al clima que sucede en el aula, ¿sí? Si hay un clima por ahí de medio hostil entre los chicos, malos tratos, que no cumplen las reglas o las normas de convivencia, los docentes, que son también quienes están muchas horas con los chicos y que ya los conocen en la cotidianidad, ¿sí? Sobre todo es importantísimo, yo creo, la figura del docente para frenar este tema. Porque el acoso, primero surge como un intento, ¿no? Es como que el chico intenta hacer esta conducta, pero si el contexto responde de manera negativa, esto se frena. Entonces la violencia disminuye. Por eso es la importancia de la prevención, de hablar y de estar atentos, ¿sí? Y también, bueno, puede suceder que, no sé, el chofer de la tráfico también escuche algo. Por eso insisto en que toda la institución tiene que estar atento, los celadores también por ahí, claro, que comparten muchas charlas de confianza con los chicos, y justamente también otro de los protagonistas que veíamos en esta peli que yo te decía, es el tema de los espectadores, que pueden ser aquellos compañeritos que tal vez ven lo que está sucediendo, claro, y no hablan, ¿sí? Tal vez se ríen, o no lo dicen por temor, que vendría a ser como la mayoría silenciosa. Y después hay otro grupo que sí, que interviene tal vez y lo frena a tiempo. Justamente me acordé de una frase de Martin Luther King que dice que al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Y suele pasar esto, de que el chico que es acosado tal vez hasta le duela más que tu compañero, que tu amigo no haga nada, que incluso hasta el golpe más grande. Exactamente. Sí. Otra cosa para aclarar, que cuando hablamos de bullying, de acoso, no solamente hablamos de violencia física, muchas veces la violencia psicológica, lo que se ve potenciado a través de las redes sociales, ¿no?
Exacto, sí, hay muchos tipos de acoso escolar. Por ahí el más típico o el que más conocemos es el físico, que es esto de pegar, es esto de agredir, de romperle tal vez los objetos, esconderle la mochila, es lo que mayormente observamos. Pero también se observa el acoso de tipo psicológico o emocional, que es esto de hacer daño con nuestras palabras, humillar, poner sobrenombres, ¿sí? Bajo la excusa de que es un chiste, potenciar los defectos físicos del otro. Y también algo que se observa mucho, el tema de la exclusión social, esto de inventar chismes, de no hacerlo partícipe, de dejarlo de lado no sé, cuando el chico va a educación física, que lo elige en último, o en el recreo está solo. Esto también es exclusión social. Y acá es importante destacar algo que muchas veces me han preguntado, que es esto de el hecho de no querer ser amigo de alguien no es bullying, ¿sí? Claro. Yo tengo derecho a elegir quiénes son mis amigos, pero eso no justifica que yo maltrate a otra persona. ¿Y por qué suelo aclarar esto? Porque hoy en día utilizamos bullying para todo, ¿sí? Esto es bullying, es como una palabra muy cotidiana. Claro. Pero hay 3 características fundamentales que a mí me sirven y que seguramente a los oyentes también les va a servir para poder distinguir una conducta aislada de lo que es en sí el acoso escolar, que sería que esta conducta sea intencional, es decir, que haya un deseo de provocar un daño, no es algo accidental, sino es algo que yo hice sin querer. Hay un deseo de querer provocar daño físico, psicológico, social. Otra característica es que sea repetido, es decir, que se dé de manera sostenida en el tiempo, de manera gradual y sin motivo alguno contra una persona. Y en tercer lugar, que haya una diferencia de poder. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el vínculo no sea de pares, sino que, por ejemplo, se dé entre un chico que sea tal vez más fuerte, más popular, y entre otro que sea más débil, más vulnerable, con menos recursos, ¿sí? Esas serían las 3 características que a mí me indican o me ayudan a distinguir qué es bullying, qué es acoso y qué no lo es. Bien, estar muy atento entonces. ¿El bullying solamente se da en el ámbito escolar? Si hablamos específicamente de bullying, sí, se da en el ámbito escolar, ¿sí? Sabemos que igual la escuela es un reflejo de lo que sucede en la sociedad, de lo que sucede afuera. Podríamos llamarlo violencia o acoso no escolar, claro, pero seguiría siendo un tipo de violencia. Y sobre todo, que también estuvimos charlando hace rato un poquito, hoy en día se ha visto acrecentado por el uso de las redes sociales, que es lo que se conoce como ciberbullying, ¿sí? Vendría a ser lo mismo si una conducta de hostigamiento o persecución física, psicológica o social contra un otro, pero por medio de la tecnología. Y con tecnología nos referimos a internet, redes sociales, todo lo que tenga una sala de chat, los juegos en línea también, claro, en donde lo que se produce es, como decíamos, este hostigamiento, ¿sí? o conductas difamatorias o discriminatorias contra un otro, en donde muchas veces lo que tiene Internet es que una vez que yo subo algún contenido, ya sea un meme que me estoy riendo de un compañero, se tiende a viralizar. Y una vez que yo subo algo a Internet ya se pierde de mis manos, se pierde de mi poder. Por eso es tan importante que tengamos cuidado con estas cosas. Y porque Internet también crea una falsa sensación de anonimato. Claro. Creemos que lo que pasa en una pantalla no sucede en realidad, que no es el mundo real, ¿sí? Y tenemos que ser conscientes de que detrás de una pantalla hay una persona y que las consecuencias pueden ser gravísimas, ¿sí? Así que es muy importante que estos temas también los charlemos con los chicos, porque también me preguntan, bueno, pero si yo subí una foto en donde salió mal un amigo, ¿eso es también bullying? No, si no hay una intención, claro, como decíamos hace rato, de dañar y de causar un daño a propósito, no se considera bullying. Puede haber sido sin querer, puede haber sido por otros motivos, ¿no? Pero para considerarlo bullying tienen que haber estas 3 características que yo recién mencioné. Muy bien, ¿a dónde pueden acudir aquellos que necesiten justamente charlar de estos temas? ¿Por allí su hijo o ellos mismos están sufriendo bullying? Yo creo que el primer paso cuando esto se sabe, bueno, depende del contexto en donde primero se conoce la información, ¿sí? Pero lo primero que hay que hacer, que ya lo repetí, es escuchar, ¿sí? Bien. Escuchar al chico, generar espacios de contención donde le permitamos que el chico nos cuente todo lo que le está pasando y nunca minimizar lo que ha sucedido, ¿sí? Esto de, bueno, pero si no es para tanto, claro, seguro que fue un chiste, o es tu culpa porque vos actuás de tal y tal manera. No, nunca culpar a la víctima, nunca minimizar lo que ha sucedido, ¿sí? Y como repetí hace rato, esto de que el chico entienda de que nunca es culpa suya. Esto en un primer momento, ¿sí?
En un segundo lugar, como papás, dirigirnos a la institución y hablarlo, ¿sí? Hablar con las autoridades, pero no solamente delegar la responsabilidad que la escuela se haga cargo, ¿sí? Si bien la escuela es el espacio donde tiene que generar calma y contención, también es en la familia donde hay que tratar este tema. Sería como un trabajo en conjunto, ¿no? Donde juntos, institución y padres puedan llegar a una solución, valga la redundancia, en conjunto, y que no trabajen de manera aislada, ¿sí? Yo creo que eso es como fundamental. Y después otros espacios para mí que son sumamente importantes, en donde estas cosas se pueden hablar, es cuando se dan estas charlas, estos conversatorios. Muchas escuelas también tienen servicios de gabinete, donde hay psicopedagogas, psicólogas, ¿sí? Hablar con un profesional correspondiente sería. Bien. Y para aquellos chicos que tal vez me puedan estar escuchando y no se animen a hablar con un papá, yo siempre les digo de que busquen a un adulto. Tal vez, no sé, esa tía copada, como dicen los chicos, que sabes que te escucha, o ese primo que se fue a estudiar a la facu y que sabes que te puede ayudar, pero que siempre, siempre busquen ayuda porque no están solos y esto es un problema que tiene solución. Muy bien. Suyay, por último, contanos a dónde estás atendiendo, dónde se puede comunicar la gente. Bien, yo estoy atendiendo en el consultorio ubicado en la calle Pedro Molina, ¿sí? Los consultorios privados, y se pueden comunicar al 2625 43 83 48. Muy bien. Suyay, muchas gracias por haber venido, por haberte acercado a charlar de este tema. Seguramente te vamos a estar convocando nuevamente para algunos otros temas. Sí, cuando guste, Fede. Muchísimas gracias a vos. Muy bien.